Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Banda para los que no me conocen y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los principales representantes en la literatura romántica. Mi grupo está compuesto por Omaira Bolívar, Otimar Peña y mi persona. Espero les guste. Alejandro Dumas fue uno de los principales exponentes de la literatura romántica. La obra literaria de Alejandro Dumas comienza como escribiente del Duque de Orleans. Sin embargo, consiguió completar su formación de manera autodidacta. Aunque desde 1825 se dedicó a editar poemas y relatos largos, su carrera como dramaturgo comenzaría como tal con la publicación de su primera novela conocida como Enrique III, considerada una de las primeras obras del romanticismo en Francia. Su obra Antony de 1831 también marcaría la primera etapa del inicio de la creación de dramas, melodramas y tragedias, todos en base a la exaltación de la historia en Francia. A pesar del poco éxito de sus primeras novelas, con la aparición de Los Tres Mosqueteros en 1844, Dumas saltaría a la fama. De esta manera, dada la creciente popularidad y petición de su público, Dumas empezó a realizar o a producir muchas más obras literarias. De hecho, se dice que Dumas trabajaba incontables horas al día, de manera que pudo realizar hasta 80 novelas, algunas con la colaboración de historiadores como Auguste Marquet. La mayoría de sus obras pertenecen al género histórico o al de aventuras, dentro de las cuales destaca sin duda El Conde de Montecristo. En este ejemplar, la escasa profundidad psicológica de los personajes se encuentra compensada a la hora de recrear escenas intrigantes, con diálogos siempre ágiles y vivaces. No obstante, esto no significa que Dumas no haya querido incursionar en otros géneros de la literatura, pues si bien es cierto que sus ensayos históricos no tuvieron mayor relevancia, las impresiones de viajes lo convirtieron en el primer gran maestro del reportaje. Dentro de las 5 mejores obras de Alejandro Dumas tenemos Los Tres Mosqueteros en 1844, El Conde de Montecristo en 1845, Los Medici en 1845 también, El Tulipán Negro en 1850 y El Hombre de la Máscara de Hierro en 1867. Se presume que Dumas escribió alrededor de 2200 libros. Sin embargo, se dice que Dumas exageraba la cifra. Lo que no cabe duda es que nos dejó alrededor de 300 libros y numerosos ensayos que hacen de este escritor uno de los más prolíficos y populares en Francia. Edgar Allan Poe fue un poeta, narrador y crítico estadounidense, considerado uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. La historia de Edgar Allan Poe comenzaría en 1809 en Estados Unidos, Boston. Aquí sufriría la pérdida prematura de ambos padres, actores itinerantes, con la edad de 2 años. El pequeño Edgar Allan Poe fue criado por un acaudalado hombre de negocios de Richmond llamado John Allan. Sin embargo, se dice que Edgar Allan Poe tuvo una relación un poco traumática con su padre adoptivo y adicionalmente desarrolló desde muy pequeño una obsesión con la muerte de su madre. He aquí este reflejo en sus obras de terror. Su primer libro se tituló Tamerlán y otros poemas, publicado en 1827, seguido de Al-Aaraf en 1829, donde, según Fernández Tomás y Tamaro Elena, comentan: el poeta celebra una etérea forma de belleza, preludio de la pura idealidad a la que aspirará en algunos poemas posteriores. En 1831, Edgar Allan Poe lanzó su tercer libro titulado Poemas, en el cual reunió algunos títulos de los 2 volúmenes anteriores y otras 6 nuevos ejemplares. En este libro logró alcanzar la madurez y poder desarrollar una voz auténtica. Poe sostenía que la máxima expresión literaria era la poesía, y por este motivo dedicó a esta sus mayores esfuerzos. No obstante, sus poemas no fueron bien recibidos por la crítica estadounidense porque eran juzgados como muy artificiosos. No fue sino hasta los estudios de Mallarmé en que las personas pudieron darse cuenta
que Poe fue uno de los precursores o de los modelos precursores del simbolismo. Como les comentaba anteriormente, Edgar Allan Poe es uno de los cuentistas más extraordinarios de todos los tiempos. De hecho, en su publicación de Cuentos de lo grotesco y arabesco, publicado en 1940, desarrolló distintas historias que se desarrollan en una atmósfera gótica y siniestra, plagada muchas veces de escenarios sobrenaturales. Y en muchos casos son consideradas obras maestras del género de terror. Entre sus obras más conocidas se encuentran La caída de la casa Usher, El barril de amontillado y El escarabajo de oro, una obra que relata la fabulosa travesía de una persona que encuentra un tesoro enterrado, tan emblemático como la escritura de su poemario El Cuervo y otros poemas de 1845, que llevaría a Poe a la cumbre de su reputación literaria. Pero esto no es todo. Edgar Allan Poe también sentó las bases del género literario de los cuentos policíacos. De hecho, hay una trilogía de cuentos que está protagonizada por un mismo personaje llamado Augusto Dupin, los cuales se titulan de la siguiente manera: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada. Ciertamente, Edgar Allan Poe es reconocido como uno de los maestros del género del terror e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción. No obstante, también en su práctica revalorizó y revitalizó la presencia del cuento, no tanto en su expresión o en sus escritos teóricos, sino también en su praxis literaria, dándole al cuento el potencial expresivo y el prestigio que modernamente posee. León Tolstoy nació en 1828 en Rusia. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura universal. También es considerado el máximo exponente del realismo. El realismo es una tendencia artística que surge en el ocaso del romanticismo. El realismo se opone a aquel individualismo muy presente en el romanticismo y lo que busca es explicar y analizar el contexto social, político e ideológico del momento. Durante la Guerra de Crimea, Tolstoy participó en el frente de batalla y es allí donde él decide escribir sus primeras obras apegándose a un estilo realista. De allí surge su primera novela, Guerra y Paz, y también luego Ana Karenina, que se convirtieron en clásicos de la literatura universal. Tolstoy también ha sido muy elogiado por otros autores y por la crítica, gracias al detalle que él tiene en cada una de sus obras y también a los detalles en la psicología de los personajes, lo que viene a ser muy importante para el desarrollo de la novela contemporánea. Con el paso del tiempo, Tolstoy desarrolló una fuerte visión espiritual en la que se enfocó en analizar la obra de los primeros cristianos y la figura de Jesucristo. Es allí donde surgen obras religiosas que también son muy importantes dentro de sus trabajos, en las que se pueden destacar la novela Resurrección y obras como Mi Confesión. También se declaró pacifista y escribió distintas obras en relación con la no violencia, destacando también su amistad con el líder indio Mahatma Gandhi. Las obras más reconocidas de Tolstoy son Guerra y Paz, Ana Karenina, que han sido adaptadas al cine en múltiples ocasiones, y también a obras de teatro y a óperas. Guerra y Paz, tanto Guerra y Paz como Ana Karenina están muy apegadas al realismo y al contexto histórico de la sociedad rusa de ese momento, pero también tienen cierta influencia del romanticismo. Según la crítica, leyendo textualmente, se puede decir que Guerra y Paz marca una nueva etapa en la historia de la novela occidental, porque su preocupación por los problemas históricos, sociales, éticos y religiosos adquieren unas proporciones que nunca se habían intentado en ninguna novela anterior. Se ha observado con frecuencia que Tolstoy destruyó conscientemente los clichés románticos y los cánones establecidos, lo que viene a significar que tampoco la crítica ha querido encasillar a Tolstoy en una sola tendencia, sino que
se le ha considerado como el máximo exponente del realismo, pero también con influencias románticas. Herman Melville es considerado uno de los escritores estadounidenses más importantes de la literatura universal. Sus obras no fueron tan reconocidas en vida, ya que él dedicó gran parte de su obra a escribir sobre la vida en el mar, ya que él se dedicó por mucho tiempo a trabajar como ballenero, que era cazador de ballenas blancas en el siglo XIX. Es por ello que sus obras tratan más que todo en detalle sobre la vida en el mar y la pesca de ballenas. Y de hecho una de sus obras más conocidas y la más importante es Moby Dick, que trata con gran detalle acerca de la cacería de ballenas blancas. Esta obra no fue tan conocida en vida, sin embargo, en el año más o menos en los años 30 fue retomada por la crítica, convirtiéndose en un clásico de la literatura universal. Moby Dick trata su argumento es sobre un capitán que se obsesiona con la cacería de una ballena blanca llamada Moby Dick, debido a que esta ballena le había deteriorado una de sus piernas. Entonces, pues podemos ver en esta obra muchos elementos del romanticismo, pero el romanticismo oscuro, ya que se resalta lo que serían sentimientos no tan positivos como la obsesión y la venganza. Y de hecho, Herman Melville es considerado uno de los mayores exponentes de este tipo de romanticismo. Pese a que, vuelvo y repito, sus obras no fueron tan conocidas en vida, actualmente es considerado uno de los mayores exponentes de la literatura estadounidense y también de la literatura universal. Charles Dickens, él es el representante universal de la literatura realista victoriana. Es victoriana porque en su época estaba el reinado de la reina Victoria, que eso dio unas características muy especiales en una época en el cual comenzaba la revolución industrial. Charles Dickens nace en Inglaterra en 1812 y muere en 1870. Él es mundialmente conocido por su literatura y además sus obras han sido llevadas al cine, y entre sus obras más importantes está Oliver Twist, está Grandes Esperanzas, La Pequeña Dariot, está también Oliver Twist es la más importante de todas, y también es muy importante su literatura porque es una crítica social en esa época en el cual existían muchas personas en estado de pobreza, y su obra fundamental, que es Oliver Twist, es la historia de un huérfano y describe perfectamente esa narrativa realista que él lo hizo muy universal en cuanto a la escritura. Él también fue reportero, periodista, y realizó una entrevista porque también fue fundador de una revista en su época. Es recordado, como les digo, porque su forma de literatura es muy descriptiva, es realista y es muy amena. Ustedes tal vez lo han visto en las películas de final de año, El Cuento de Navidad. Todas esas películas norteamericanas que son bastante, vamos a decir que ya tienen años, están basadas en su obra y en sus obras, porque son varias, y también hizo teatro, poesía. Entonces, cuando en Navidad vean esas películas del Cuento de Navidad, se van a recordar de Charles Dickens como el gran representante de la literatura realista victoriana.